Let It Be fue un infierno que comenzó llamándose Get Back, luego se llamó Let It Be y volvimos a conocer como Get Back hace algún tiempo, gracias a Peter Jackson. Get Back nació cuando los Beatles dejaban de ser los Beatles y gracias a una idea de Paul McCartney de tratar de volver a sus raíces quisieron hacer algo apoteósico. Todo terminó convirtiéndose en un documental, Get Back, que iba a mostrarlos trabajando en un estudio, en su música, en un álbum y que la gente viera cómo realmente eran los Beatles en acción. Eran momentos muy difíciles en lo creativo, en lo económico y los Beatles ya no estaban en sintonía de ser un grupo, así que las sesiones fueron fatales. Los Beatles abandonaron el proyecto, nunca iba a ver la luz pública según ellos, pero el mercado no piensa como la gente, el mercado piensa con el bolsillo y tanto los dueños de los derechos de la película, del documental como del disco decidieron seguir en contravía de lo que decían los Beatles con el proyecto. Le encargaron al director Michael Lindsay Hogg que hiciera una película, un documental, que es lo que conocimos como Let It Be, y le encargaron al productor Phil Spector un disco, que es lo que conocemos como Let It Be. A los Beatles no les gustó ninguno de los dos productos. El documental porque los mostraba en situaciones difíciles, peleando con muchos roces, y el disco porque Phil Spector le metió cuerdas, le metió coros, lo edulcoró, y no era lo que los Beatles querían natural, raíces. Por eso años después publicarían Let It Be Naked, un disco que se parecería al espíritu original del Let It Be. Todo este material quedó guardado y archivado y solamente en teatro se podía ver el Let It Be y por supuesto el disco se vendía y se sigue vendiendo hasta hoy. Cuando tuvimos el auge del cine en casa, Let It Be tuvo una vida muy corta, muy efímera, de no más de una década. Formatos como este, el del videocassette, nos permitieron llevar a casa esa experiencia de Let It Be. También este otro, Laserdisc, que fue un disco enorme, en tamaño parecido a los vinilos de 33 1/3 revoluciones, pero pues con una lectura de Laserdisc en un aparato especial para ver en casa. También, aunque muy pocos llegaron a Colombia, vimos el Let It Be en el formato Selectavision, un videodisc de RCA que también necesitaba un aparato especial para reproducción y que fue un verdadero fracaso, pero ahí quedó el Let It Be. Cuando estos formatos superaron la década de los 80, nunca más se permitió que volvieran a hacerse. Se supone que por la discrepancia que tenían los ex-Beatles y sus viudas, para aquellos que habían muerto, con los derechos en el sentido de no permitir que se volvieran a hacer formatos caseros o que se llevaran a las plataformas para que la gente no viera esa experiencia un poco harta de ellos discutiendo durante las sesiones de filmación y de grabación. Sin embargo, como les digo, tomaron las cintas muchos años después, originales, y el director Peter Jackson, el del Señor de los Anillos, hizo una miniserie que conocimos hace poco como Get Back, que es una verdadera maravilla, porque no solamente en lo digital se pulió y se limpió toda la imagen y el sonido, sino que se hizo un guión y un argumento en el que se mostraba a los Beatles no solamente peleando y discutiendo como en el documental original, sino que en esta miniserie Get Back se veía verdaderamente el proceso creativo de muchas canciones importantes para la historia del grupo. Y fue bonito, y fue bello verlos, y ahí había quedado todo. Pero hace unas semanas Disney anunció que Peter Jackson trabajó en la digitalización, en el arreglo, la restauración del documental original Let It Be, que se asoció con el director primigenio Michael Lindsay Hogg, que fue su asesor, y que además metió unas imágenes extra para que veamos la película como fue en 1970 cuando lo estrenaron, pero con algún material original, distinto, diferente, que no ha conocido la gente. ¿Por qué Paul McCartney, Ringo Starr, por qué la viuda de George Harrison y la viuda de John Lennon permitieron que se hiciera esto? No lo sabemos. Ellos no querían que el documental volviera a la vida, tal vez ya no tenían la posibilidad de detener la llegada nuevamente del documental a lo digital, pero lo cierto es que los admiradores de los Beatles vamos a ver hoy en Disney esta maravilla de Let It Be, porque a pesar de los momentos duros que pueda reflejar ese documental, es una pieza de historia que nos muestra cómo fue el grupo que nos llega al corazón a todos después de tantas generaciones. No se pierdan Let It Be, no se pierdan Get Back, no se pierdan a los Beatles nunca.